clase del día de hoy, ya en unos minutos, en unos segundos en realidad, para poder tener listo la opción de compartir pantalla. Excelente, excelente. Bien, chicos, vamos a dar un recorrido general sobre lo que hemos visto la sesión anterior y conectar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Cómo estás, Obeida? Buenas noches a todos, chicos. De repente, hoy día terminando con este tema marco conceptual, normativo, histórico, ya podamos ir de repente, no sé, interactuando un poco más, conociéndonos un poco más, para que las clases en lo sucesivo pues se nos hagan más fáciles de digerir, más llevaderas. Espero que también los conceptos que hayamos visto. Hola, mi estimado Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Gusto saludarle. Los conceptos que hemos visto el día lunes también hayan quedado ya interiorizados en nosotros, ¿de acuerdo? Para ir quitándonos de repente alguna información que siempre suele colarse, ¿no? El control interno es un tema del ocio, ¿no? Ese es un tema que siempre está presente, siempre está ahí latente en todos estos. Ya, reitero, chicos, mi prestancia, reitero mi interés en conocerlos, en saber de ustedes, sus puntos de vista, ¿de acuerdo? Ya tengan cuidado con sus audios, chicos, ya, y con sus cámaras, sobre todo, ¿de acuerdo? Lo que pueda aparecer en cámara está siendo grabado, así que mañana más tarde hay otro meme más, porque ahí sí son muy buenos los creadores de memes. Listo, chicos. Listo. Mientras van llegando todos los compañeros, vamos conversando un poquito más sobre el control interno, ¿no? La meta de la sesión anterior y de la sesión de hoy es dejar claro el concepto, dejar clara la ruta que ha tenido el control interno en su existencia, ¿de acuerdo? Es cierto, el control interno como actividad propia, innata de la empresa, pues viene de antaño, de muy antaño, ¿no? Tranquilamente desde el inicio de la civilización humana, ¿ya? Pero el control interno, en tanto, aquella actividad que busca que la empresa siempre cumpla sus objetivos y que es materia de evaluación y materia de un modelo de aplicación, ese control interno vimos que tenía un punto de partida en la historia eh, de nuestra civilización, ¿no? Ya hemos visto, primero comenzamos viendo todos los ámbitos, tanto privados como públicos, donde el control interno estaba presente. Ya hemos visto el control interno como un punto de evaluación, como un punto de evaluación por parte de organismos multilaterales como la OCDE, por ejemplo, como parte del esfuerzo que hace el Estado peruano para la lucha contra la corrupción, ahí está el control interno, como el propio ejercicio del control de la auditoría también evalúa el control interno. Entonces, el control interno es casi una función ubicua, ¿no? Casi una función que aplica en muchos ámbitos del quehacer humano. Así, entonces, queda establecido que este tema del control interno, pues es trascendente, es importante, ¿ya? Este tema del control interno es también relevante para el quehacer privado y público, ¿ya? Así que vamos a ver de este origen que se dio, pues, ya hace casi siglo y medio, ¿no?
Hablamos de la revolución industrial, esta actividad vertiginosa de la industria, de la empresa, de la manufactura, que se extendió a todos los ámbitos del quehacer humano: transporte, vivienda, alimentación, en fin, todos los ámbitos del quehacer humano se vieron impactados por esta primera revolución industrial. Según los estudiosos, hoy por hoy estamos enfrentando la quinta revolución industrial. ¿Sabes cuál es la quinta revolución industrial? El Internet de las cosas, ¿no? O sea, en un futuro, oh, en un futuro muy próximo, bueno, no solamente los carros, no solamente el televisor, no solamente que pues la computadora tendrá internet, ¿no? Tendrá internet hasta la lavadora, la cocina, la refrigeradora, y todas ellas aportarán información y todas ellas tomarán incluso, según la programación que hayamos hecho, pues, ¿no? Decisiones, y harán requerimientos de compra directamente, ¿no? La nevera contabiliza 0 huevos, de inmediato hará su pedido para que el supermercado mande, ¿ah? Los huevos directo a la casa, ¿no? Eso es lo que se prevé, lo que se estima, pero a ver, pues, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Hasta 2 años atrás, la tecnología más puntera, ¿de acuerdo? Que era la que aparentemente iba a dar el salto, pues, a la revolución, era el blockchain. ¿Alguien escuchó hablar del blockchain? Entonces decía ya el tema de las criptomonedas y su espacio donde se desarrollan, que es como una especie de cadena de, ¿cierto? De computadoras, como una red de computadoras. Esta es la tecnología que va a dar forma al futuro, la tecnología del blockchain, ¿no? Pasó 1 año, 2 años, y aparece la IA, ¿no? Con todos sus servicios gratuitos y de costo, que te hacen el libro, que te hacen el reporte, que te hacen los dibujitos, le hace todo el ser humano la IA. Claro, ahí tienes que ver cómo lo hace, ¿no? Eh, pero ahí está, ¿no? Las cosas tienen un crecimiento vertiginoso, así que estamos frente a la quinta revolución industrial. Hablamos un poquito antes, hablamos de la primera, esta revolución industrial que conllevó al salto tecnológico y también al crecimiento económico de un país. Hablamos de Inglaterra. Ya en este país las empresas comenzaron a crecer, comenzaron a hacerse transnacionales incluso, y como todas las empresas requirieron financiamiento. Para que ese financiamiento pueda darse, el mercado bursátil, que ojo, el mercado bursátil no es un invento, eh, como dicen acá, que es a ver, alguna vez escuché que el mercado bursátil es el invento del capitalismo, ¿no? Que ahí donde el pulso del capital, bueno, el mercado bursátil existe desde hace más de 500 años. Ajá. Hace un tiempo leí sobre la primera burbuja económica, ¿no? ¿Qué es una burbuja económica? Pues una confianza desmesurada en determinadas acciones, valores bursátiles, y que terminan reventándole en la cara a los inversionistas e impactan a todo el mundo, ¿ah? La última burbuja que hemos vivido fue aquí nomás, en el 2008, cuando comenzaron a comprar como locos bonos de deuda que no tenían ningún tipo de respaldo, ¿no? Y comenzaron a endeudarse, comenzaron a gastar, comprando esto que no tenía ningún respaldo, y el mercado crecía desmesuradamente y no tenía ningún respaldo, burbuja. Y ahí tenemos que el año 2008 reventó la crisis de las hipotecas, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de burbujas, ese tipo de problemas han existido de los últimos 500 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe bolsa de valores desde hace, uff, ¿no? El primer gran, la primera gran burbuja económica fue en Holanda, nada más y nada menos, con la crisis de los tulipanes. Googlea la crisis de los tulipanes, un solo tulipán,
florcita de estas valía con lo que valía un castillo. Una locura, ¿no? Después, en el 2001, sin ir muy atrás, tuvimos las crisis, la burbuja de las .com, donde se generaba una empresa informática, que algunas tuvieron éxito, como no, por eso fue burbuja, pero se formaba una empresa .com, ya la llevaban a bolsa y se la peleaban, costaba, y la empresa quebraba y los valores también se venían abajo. Entonces, ese tipo de expresiones de la economía eh, ya existían, ¿no? Ya existían, hablamos de 1800, fines de 1700, 1800, el mercado bursátil estaba plenamente afianzado y otorgaba, como no, pues estos financiamientos a las empresas. Pero ojo, quieres que el mercado bursátil reciba el valor de tu empresa, tus acciones, perfecto, tráeme tus estados financieros auditados, ¿no? Y eso es una práctica que hasta el momento se pide, ¿ah? Se hace, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, presenta a todas y cada una de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima su información financiera. Ahí vemos que está de manera pública, estados financieros, dictámenes de auditoría, ahí está, eso es público, todo eso es público. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de que esto pues tiene cientos de años, no es nada nuevo, ya esto de la economía. Lo que sí es nuevo es que cada vez se hace más intrincada, cada vez los algoritmos se hacen dueños de estas cosas, cada vez las guerras de entre sectores, entre bandos, se apropian de una cuenta, hackean un correo, hackean el Twitter, lanzan, la vez pasada salió un Twitter de la Casa Blanca que estaba siendo atacada y que habían hackeado el correo de la Casa Blanca de Estados Unidos, del Palacio de Gobierno de Estados Unidos, y en cuestión de minutos la bolsa de valores de Estados Unidos cayó, pero de una forma estrepitosa por un solo tweet falso. ¿Ya? Ese es otro aspecto del futuro, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero en este contexto de principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, la bolsa de valores cumplía la misma función que cumple hoy por hoy. Que hoy es más vertiginosa, sí, más complicada puede ser, pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Quieres que se reciban los valores que vas a vender aquí en la bolsa de valores? Muy bien, tráeme estados financieros auditados. Igual el tema de las empresas que requerían financiamiento o préstamos bancarios, el banco también te pide estados financieros auditados. Aquellas empresas necesitaban entonces seguir creciendo y financiamiento necesitaban ser auditadas. Y tú sabes que la auditoría es independiente. Ya, la chamba que hace el auditor. A ver, aquí hablemos sobre qué cosa vende la auditora. Telefónica nos vende un servicio público, ¿no? En OSA y en Piura, aquí se llama Hidrandina, son todas partes de un grupo económico que se llama Distriluz. Esta empresa en OSA, ¿qué les vende? Servicio público de energía eléctrica, ¿no? Llamas a un contador y el contador, para que te apoye con los tributos, te venderá pues una asesoría, una consultoría. ¿Qué hace el auditor? ¿Qué te vende el auditor? Cuando le contratas, porque tienes que pagarle al auditor, obviamente, ¿no? ¿Qué hace el auditor, querido amigo? ¿Qué te vende? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna aproximación? ¿Qué cosa vende un auditor? Joven la Teresa. cuenta. Hola, hola. Teresa dijo. No te escuché bien, Teresa, ¿cómo dijiste? Que se cumplan los procedimientos. Ya, vende una auditoría, perfecto. Fidel, a ver, por favor, también. ¿Qué Vende cosa vende? sí, los auditores venden una asesoría del control posterior, Ya, digamos, una asesoría, ya, o sea, si es una empresa privada, puede contratar los servicios de una sociedad de auditores para que haga la auditoría externa, indudablemente, porque toda ya, entidad debe tener su área
área de auditoría, de control interno, pues, ¿no? Entonces Muy bien. te contrato una sociedad de auditores para este caso, ¿no? Ya, digamos, a tu punto de vista, Fidel, es una asesoría lo que el auditor vende. Ya, una Sí, sí, auditoría. es una asesoría porque los auditores externos, organimétricamente hablando, no forman parte de la estructura matricial de un ente. Organización. Me Claro, refiero en la empresa privada, los son auditores externos independientes totalmente, son así es. independientes y son contratados de acuerdo a como crean conveniente. Pues en la empresa privada, si creen, someten a tres, cuatro, invitan, evalúan. No es Sí, como en el Estado, ¿no? En el Estado sí. tenemos a la Contraloría, que vendría a ser una suerte de Gestapo para el Estado, ¿no? Y hacen su trabajo que tienen que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, mañana tengo que responder a la OSI un documento, tengo que Uy, estar con cabeza fría y sobre ese documento va a venir más documentos todavía, ¿no? Porque ya me sobre eso hay que imagino. presentar lineamientos en el tiempo, cómo vamos a hacer el trabajo en base a la respuesta que vaya a dar por el cuestionario de preguntas que vayan a hacer, ¿no? Caramba, Y ahí eso uno sí, se la juega porque hasta puede haber hasta denuncia penal. Sin eso embargo, sí. a veces estamos los funcionarios públicos, estamos expuestos, ¿no? Por un Plenamente de acuerdo. sueldo, por un cuantioso sueldo en Plenamente el de Estado. acuerdo. Plenamente de acuerdo. Yo también soy servidor público y también estamos en el tema del control. Yo desde el lado ejecutor haciendo control. Y sí, efectivamente, ¿no? Podemos hablar de que el auditor, hablando de la empresa privada, ¿no? En el Estado sí es todo un procedimiento, son parte de un sistema, los sistemas administrativos. Vamos a hablar de eso, Fidel, estimados amigos, no, no se preocupen. Estamos hablando de la empresa. La empresa recibe servicios, servicios públicos, servicios profesionales, y la intención es ubicar qué cosa nos vende un auditor, por qué está el auditor aquí de por medio en la historia del control interno. Nos dice Fidel que es una especie de asesoría y estamos, ¿cierto?, acercándonos al concepto que nos vende un auditor financiero. Lucho Fajardo dice que nos vende expectativas. Caramba, eso tiene tinta de canción, ¿no? Vendedor de expectativas. Miren, estimados amigos, el auditor, la auditoría como servicio que contrata con un privado y efectivamente, coincido con Fidel, no es parte de la organización. El auditor que hace auditoría no es parte de la organización, no confundir con la auditoría interna. La auditoría interna hace procesos de revisión, de verificación, ¿de acuerdo? Y de carácter interno, pero para examinar los estados financieros, eso no puede hacer un auditor interno. Tiene que ser un auditor externo, un auditor con todos los parámetros que implica ello, ¿no? Primero, tiene que estar reconocido por el Colegio de Contadores, tiene que tener las certificaciones, los avales, y si es parte de una sociedad de auditoría internacional, tener las acreditaciones correspondientes. Pero ¿qué cosa te vende como a ti como empresa un auditor? ¿De acuerdo? ¿Sabes el servicio que vende un auditor? Se le llama el servicio de aseguramiento. Ya, ese es el servicio que nos vende un auditor. Aseguramiento de la información financiera que se le expone para que él dé una opinión. Lo que va a vender es una opinión sobre el estado financiero. Una opinión, obviamente, que va a reforzar lo que expresa la propia entidad. La propia empresa, su estado financiero, son su expresión, son lo que llamamos su manifestación, ¿no? Acá está mi información financiera. El solo hecho de la emisión de esta información financiera, el estado de situación financiera, sus activos, sus pasivos, sus patrimonios, sus flujos de efectivo, sus ganancias, sus pérdidas, esa expresión está contenida en estos documentos que se llama estados financieros. La sola emisión del estado financiero con la firma del titular, del dueño de la empresa, del CEO, se llaman ahora los CEO, ¿no es cierto? Y también, como no, firmado por un contador público colegiado, ya el título de contador público ya le confiere cierta facultad de poder firmar documentos como ¿no? De tanta trascendencia, un estado financiero. Ya esta
este documento ya debería tener un valor intrínseco, per se nomás. Sin embargo, la práctica comercial, la práctica económica, hace llamar a los auditores. ¿Para qué? Para justamente dar este servicio de aseguramiento de que esa información financiera sí razonablemente sí es la que expresa la realidad del negocio. Este es el servicio que brinda un asesor, perdón, un auditor. Concretamente, no hablamos de una auditoría, no hablamos de una consultoría, eso está claramente estipulado hace poquito nada más, ¿no? Hace poquito, desde el año 2004, las organizaciones internacionales que regulan esto, hablamos del IFAC y hablamos de la SEC en Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, dejó claro, bien clarito, que el auditor no puede hacer servicios de asesoría. Si te dedicas a la auditoría, dedícate a la auditoría y no prestes servicios de asesoría ni consultoría a tus auditados. Un asesor, un consultor, como quiera, ¿cierto? Expresa pues una opinión profesional, sí, pero en correspondencia a los intereses de la empresa, ¿no? Asesorando a la empresa. Nadie asesora a la empresa sin involucrarse con la empresa, ¿no es cierto? Nadie hace una consultoría sin involucrarse con la propia empresa, ¿no es cierto? El auditor expresa una opinión independiente. Entonces se aleja de estos conceptos de asesorías y consultorías, se aleja de esos conceptos y el concepto que le cabe a ese servicio es el de aseguramiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hablamos de independencia, hablamos de confianza en estos números que el auditor expresa con su opinión, ¿no? Obviamente, si la opinión es adversa, la opinión es negativa, bueno, ya también me aseguro de que no es tan bien. Pues, aquel que lee los estados financieros se asegura entonces de que no está frente a una empresa que expresa correctamente sus estados financieros. Entonces, el servicio, el negocio que el auditor tiene es un negocio de aseguramiento, ¿de acuerdo? No te vende tal o cual opinión, no negocia la opinión que va a verter, él no sabe. El auditor va a llegar y va a examinar, no sabe. Es como un examen de sangre que tú haces, ¿no? Por las razones que sean, llegas a un análisis de sangre. El análisis de sangre dirá si estás con los triglicéridos, como quien les habla, o de repente la glucosa, no sé, baja, los glóbulos rojos bajos y todo ello, ¿no? Entonces, esa independencia es trascendental en la auditoría. Por eso es que justamente el auditor forma parte de esta historia, porque el empresariado, ¿cierto? Busca el financiamiento y el financiador, el financista, muy bien, dice, perfecto, dame esto, pero también quiero que me dé los estados financieros auditados, ¿de acuerdo? En este afán de obtener estados financieros auditados, ya pues el auditor tiene la pelota, ¿no? Está en la cancha del auditor la pelota. Tienes que hacer las cosas más rápidas, más baratas, para que puedas seguir creciendo y afianzándote en este mundo cambiante, ¿no? Estamos frente a la revolución industrial. Así que el auditor no puede seguir haciendo su trabajo habitual de auditar de manera general y revisar todas y cada una de las operaciones, todos y cada uno de los asientos contables. Es inviable que pueda hacer eso en este contexto. Cambia, evoluciona, mejora. Y como que sí, efectivamente, la ciencia contable, la ciencia de la auditoría concretamente, evolucionó, evolucionó. Comenzaron a notar los auditores esta función innata, intrínseca que tiene todo negocio de querer hacer bien las cosas, porque el motor de la empresa, sus dueños, sus directivos, su parte gerencial, ¿cierto? Aquel que tiene la batuta en la empresa busca de verdad
que las cosas se cumplan, se hagan, se optimicen y se obtengan, ¿cómo no? Ganancias. Nadie está diciendo que la empresa, ¿cierto?, tiene otra finalidad, ¿no? Ganancias. ¿De acuerdo? Muy bien. En este contexto nos damos cuenta de que el auditor observa esa función de control interno, ¿cierto? Esas medidas que ha tomado el dueño le funcionan. Has contratado de una manera independiente, ¿cierto? Es una buena señal. O, a ver, esta empresa está llena de familiares. No es una buena señal. Son personas que califican para estos puestos porque se evaluó su formación profesional, su experiencia, y es un indicador. Hasta eso es control interno, querido amigo. ¿Ah? Hasta la forma de contratar es control interno. Ya vamos a darnos cuenta que el control interno es todo lo que sucede en la empresa. ¿Ya? Y ya vamos a ver también la necesidad de buscar una forma de poder, ¿qué te digo? De poder someter este todo a una forma de estudio, una forma de aplicación, porque cuando algo es todo, ¿por dónde lo agarras, no? ¿Por dónde tomas para poder aplicar, desarrollar los procesos? ¿Por dónde? ¿No? Tiene que haber una metodología para poder aplicar el control. Ya vamos viendo que el control interno se aplica en todas las instancias de la organización. Así que el auditor se gana, el auditor financiero se gana de que esto pasa y decide ampararse, decide echar mano de esos controles y depositar confianza en ellos, ya para poder hacer más óptima su auditoría. Tengo menos tiempo, tengo menos recursos, entonces busco aquello que sí funciona en la empresa, según la evaluación que yo haga, funciona en la empresa, y me dedico a revisar con bastante detalle si aquello que no está funcionando bien en la empresa. Y allí comienzo a examinar. Es un método, querido amigo, es una metodología. Aquí el auditor, así como nadie en, en nuestra vida profesional, de cualquier carrera, pues tiene las cosas así claritas, ¿no? Tiene, a ver, no sé, pues debería tener una bola. ¿Ha visto el Señor de los Anillos? Esas bolitas que se ven todo, que miran ahí, sabe qué está haciendo allá, ¿cierto? En la distancia, ¿qué está haciendo? Esas, no sé, tiene sus palabras seguro, su forma de llamarlas, Tolkien, a estas bolas. Y no tenemos, los auditores no lo tenemos. ¿Cómo saber si en este proceso hay errores o no hay errores? ¿Cómo saber? Hay que tener una metodología de estudio. Y aquí se fue gestando esa metodología de estudio, confiando primero en los controles internos. Así que esta forma de trabajo nace aquí en estas circunstancias. Y cómo no, los controles internos comenzaron a ser materia de estudio por los auditores. Comenzaron a ser materia de estudio, ¿no? Y ahí es donde vemos el génesis de esta forma de hacer control interno que en este siglo XXI nos acompaña. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX concretamente, ¿no? Inicios del siglo XX, siglo XXI, y estamos trabajando con la metodología gestada en este tiempo, ¿ya? Comenzaron a darse cuenta que los controles que hacía la propia empresa, por lo tanto le llamaron controles internos, podrían funcionar o funcionan para poder amparar su decisión, su trabajo sobre estos controles. Entonces queda claro, queridos amigos, que el control interno no es auditoría. No es auditoría. El control interno es una actividad propia de la empresa, de la gestión de la empresa. Desde siempre el control interno ha sido propio de la empresa. Que los auditores hayan observado y si hayan traído este concepto a su práctica profesional, es un tema, digamos, hasta cierto punto coyuntural, pero eso sucedió. El auditor se da cuenta que esos controles sirven a su trabajo, comienza a estudiarlos y comienza a divulgarlos de manera tal que recién en el año 905, comenzando el siglo XX, encontramos la primera anotación
sobre controles internos en una publicación académica. Acá está nuestro, digamos, nuestro Pacioli, ¿no? Porque Luca Pacioli tiene el honor de ser el primero que escribió en los libros sobre la partida doble, que es la forma de hacer contabilidad hoy por hoy, ¿no? Hablamos de hace 500 años. Luca Pacioli, que era muy amigo de Leonardo da Vinci, ¿no? Y dice que los libros, los dibujos que tenía Pacioli en su libro Suma de Aritmética eran hechos por nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. ¿Ya? Entonces, un símil para efectos de control interno viene a ser Lawrence Robert Dixie, ¿no? Este profesor, auditor y profesor universitario que sacó este libro y ahí menciona por primera vez los internal check. Mira, acá está, internal check. Sistema general de internal check, ¿no? Una especie de control interno, ¿no? Checking, control interno. ¿De acuerdo? Entonces acá está, digamos, el no declarado padre del control interno, ¿ya? No estoy seguro si tendrá algún reconocimiento Laura Robert Dixie. Es que lamentablemente, queridos amigos, esta disciplina está bastante, ¿qué digo? Y si algún día me animo a hacer un libro, lo voy a poner el control interno, ese gran desconocido, porque esto en realidad no está muy divulgado. Uno compra un libro de control interno y encuentra el control interno del virreinato, el control interno en la república, el control interno en fin, hasta en el incanato. Y por supuesto que va a haber control interno, pero no recibía ese nombre, no recibía ese nombre. Ya es la función propia, mecanismos propios para salvaguardar determinados recursos, determinados activos. La concepción que usamos hoy por hoy de control interno nace aquí, nace en estas circunstancias que le estoy diciendo. Entonces, idea fuerza, como le dije, con lo cual me despedí la clase anterior, control interno no es auditoría. El auditor, la auditoría, toma el control interno como un insumo de trabajo, pero donde se aplica y se desarrolla el control interno y cumple objetivos es en la propia empresa. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver, este concepto que se llevaron los auditores a su práctica profesional fue estudiado, siguió siendo estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque se incorporó en la práctica de la auditoría, ¿no? Se convierte en una característica de la auditoría. Yo te dije, la auditoría tiene 4 características, es independiente, ya hemos hablado hace un rato sobre la independencia de la auditoría. La auditoría es objetiva, porque no puede expresar ni decir nada que no le conste, ¿no? ¿Y cómo nos consta lo que vamos a decir los auditores? Nos consta con las evidencias. Tercero, la auditoría es sistémica, ¿no? Vuelvo y repito, no tenemos los auditores una bolita mágica para saber dónde están los errores. Tenemos que tomar el procedimiento, ¿cierto? Diseñado en las normas y avanzar según ese procedimiento. Comenzamos evaluando controles internos, estableciendo materialidades y continuamos paso a paso ahí, hasta llegar a la evaluación de riesgos. Si estos riesgos se representarán entonces los procedimientos que vamos a hacer en auditoría. Ya, permíteme nuevamente la bendita batería de la tablet, de la laptop. Un segundito, por favor. ¿Ok?
Mil disculpas, se me acabó la batería. Yo estoy muy emocionado hablando y se me acabó la batería. Por favor, estimada Lorena, si me puede dar permiso para compartir mi pantalla. Me emociono conversando Sí, y un no veo la momentito. batería. Ya, gracias, Lorena. ¿Sí? Ahí está todavía. Bueno, mientras vemos la diapositiva, mientras nos dan la diapositiva, seguirles indicando esto, ¿no? La función de la auditoría es dar una opinión, vender una opinión, reforzar, ¿cierto? Aseguramiento, esas cifras, ¿ya? Y para poder llegar a eso, utiliza, evalúa, mide los controles internos que la propia empresa organiza, diseña y aplica. ¿Ya? Así es, entonces, así estamos respecto de, digamos, del orden de las cosas, ¿no? Del orden que se confunde, ¿no? Orden que se confunde, no se sabe. Y en el Estado la cosa no es tan distinta, ¿ah? La cosa no es tan distinta, ¿ya? La diferencia que en el Estado, ya vamos a hablar del Estado eventualmente, aquel promotor, ¿no? Aquel gestor, aquel que mueve y orienta la necesidad de que la empresa siempre se mantenga controlada, cumpla con la ley y todo eso es el Estado. El Estado, y es otra instancia, otra figura un poco complicada de expresar, porque es distinto a un dueño con una sola persona o un conjunto de personas que hay y tiene un interés concreto en su capital y en su negocio, ¿no? El Estado no solamente es capital y es dinero, no solamente es eso. El Estado son necesidades de las personas a las cuales se le brinda servicios públicos. Hay un componente adicional ahí. Ya vamos a hablar del Estado y de todos los pormenores de estos temas, ¿no? En el Estado todavía hay una complicación adicional que no se tiene en la empresa privada, ¿no? El banco, por ejemplo, le robaron al banco. Hace unos años salió un muchachón muy inteligente que comenzó a tener una vida pública algo exagerada, qué raro, el hombre andaba con todas las modelos de la farándula, ¿no? Y ¿de a dónde pecata mía, ¿no? Como dijo el de las tradiciones peruanas, Ricardo Palma, creo. Es de a dónde pecata mía, sino de la sacristía. Bueno, efectivamente, estaba metiendo la uña en su banco, ¿no? Nada más y nada menos que en un banco el hombre. Entonces, cuando al banco le pasa eso, el banco incluso puede decidir incluso no denunciar el caso, ¿no? Este caso lo denunció y fue público. Y vean ustedes qué curioso, ¿dónde está el banco? Ahorita, hoy por hoy. ¿Ah? No, ya no existe. Fue absorbido, fue adquirido por una cadena internacional de bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ponen a ese riesgo, el banco se expone a ese riesgo. Entonces muchos bancos deciden no hacer público los problemas de corrupción que suceden al interno y no pasa nada, no lo denuncio, le retengo su liquidación y recupero mi plata y punto. Ya, vaya, eso sí, no te voy a dar carta de recomendación, todavía negocian todavía. No te puedes llevar la cartera de clientes, en fin, negocian todavía. En el Estado no puede pasar eso. En el Estado, si hay un acometimiento de este tipo de cosas, de fraude, es necesario, es exigible la responsabilidad, del exigir esa responsabilidad. Ya hablaremos del Estado, ya hablaremos del Estado. ¿De acuerdo? Muy bien, la empresa privada, porque ahí se originó este concepto de control interno, allí en la empresa privada. ¿De acuerdo? Este concepto que nació en 1905, para mediados de los 40, era un concepto grande, frondoso,
ya se hablaba del plan de organización, ya se hablaba de las políticas, de la entidad, de la empresa, ¿no? Y todo eso era control interno, como efectivamente todo es control interno. Ya vamos viendo control interno es todo lo que sucede en la empresa, ¿no? Todo. Para 10 años después, estos conceptos de control interno ya rebasaron, ¿no? Explotó el concepto, rebasó la realidad, ya el auditor, que generalmente hablamos de contadores acá, ya, eh, ya tiró la toalla, dijo, esto no es un tema mío, el plan de organización es otra cosa, llama acá a la gente que sabe de esas cosas, ¿no? Los contadores somos así, números prácticos, nada más, no sé si hay contador aquí en la sala que me quiera jalar la oreja, ¿no? Pero yo soy contador, así que hablo de mi profesión. Muy prácticos, ¿no? Ya habrá oportunidad de hablar de lo que dice, no solamente yo, lo que dicen los estudiosos, ¿no? Yo les recomiendo siempre leer a Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un profesor israelí que sacó 3 libros que son los 3, un solo cuerpo, ¿cierto? De lectura impresionante, para mí, a mi entender, imprescindible para la entender al ser humano del siglo XXI, ¿no? Lean su libro Sapiens y ya, si les gusta, y de hecho les va a gustar, ¿no? Sigan leyendo el Homo Deus y el final que son 21 preguntas, ¿no? Entonces, Yuval Noah Harari en Sapiens dice que el contador, porque él sitúa a la contabilidad en un punto crucial de la civilización humana, ¿no? En un punto de partida. Dice que el primer sistema de escritura que desarrolla el ser humano es un sistema contable, ¿no? Para contar nada más, nada de novela, nada de la gran novela sumeria, no, es números, tanta cebada, tanto de pan, tanto de esto, números, para eso se hizo la escritura, que es en esencia un sistema de contabilidad, ¿ya? Entonces decía, es necesario que sea así, de metódico, y hasta ahora se sigue siendo así. A los contadores se les instruye para pensar de forma distinta a un ser humano. Dice, el contador tiene que pensar en su cuadrito, en su cuentita, y ahí tiene que concentrarse. El ser humano piensa distinto, ¿eh? El ser humano piensa, a ver, yo estoy, por ejemplo, ahorita pensando que son un corto para las 9, pensando que en la cena en que están mis compañeros, están tomándose una cena, estoy pensando en el cuadril, ya estoy pensando en que cómo es posible que digan que es un cuadril argentino, cómo saber lo que estoy comiendo carne argentina, ya estoy pensando en la economía argentina, imagínate, así piensa el ser humano, ¿no? Hilando, uniendo, divagando y uniendo conceptos, ¿no? Ideas, ¿no? Así pensamos. En cambio, cuando el ser humano se le estudia contabilidad, tiene que pensar en sus cuadritos. Supongo que sí, ¿ya? En su cuenta y, ¿no? En su cuentita. Entonces, sí, aquí vemos un ejemplo, mira, ¿no? Los contadores dijo, no, yo voy a evaluar aquello que tiene representación numérica y monetaria. Entonces, los controles vinculados a la salvaguarda de activos, ¿cierto? El activo es un concepto contable, y a la propia generación de información contable, eso es mi reino, esto es lo mío. Ya lo demás, ya eso no es un asunto mío. Imagínate, entonces el concepto se parte. Este concepto así, yo lo estudié en los años 90. Yo lo estudié. El profesor decía control interno y nosotros respondíamos salvaguarda de activos, le decíamos al profesor Renan González, un señor piurano que enseñaba en la Universidad Nacional de Tumbes. Lo cierto es que este concepto, pues tiene sus falencias, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa, estimado amigo, es la realidad y otra cosa es la representación de la realidad mal hecha incluso, porque el concepto no recogía para nada lo que realmente es, ¿no? Desvirtuó totalmente lo que realmente es control interno, la propia empresa, ¿no? La propia empresa, ¿no? No solamente sus números contables, no solamente su información financiera, todo, como empresa, como organización, como ser vivo, como ente. Eso es control interno, ¿no? Lo cierto es que la empresa
siguió su ruta y terminó en grandes escándalos financieros, que siempre han habido, pero estamos en un mundo cambiante, hablamos de los 70s, 80s, globalización de la economía, las políticas, perdón, las potencias. Cuídense mucho, un saludo para todos. Saludos, Y nos vemos. chicos. Saludos para todos, saludos para todos. Tengan cuidado con el micrófono, queridos. Gracias. Tengan cuidado con los micrófonos, queridos amigos, ¿ya? Listo. Les decía entonces que en estas circunstancias, hablamos de los años 80 del siglo XX, 70s, 80s, la economía cambia, ¿no? La economía cambia, las revoluciones tecnológicas se suceden. Ya se hablaba en los 80 de la globalización de la economía, ¿no? Muy pronto se hablaría de la globalización de las comunicaciones ahí a la par, ¿no? Simultáneas, ¿no? No me acuerdo cómo le llaman ese término, la comunicación es ahí, o sea, no es como un teléfono antes que conectar la llamada y todo eso, no, las comunicaciones se hacen de inmediato, entonces toda este vorágine tecnológica impacta también en la forma tradicional de las empresas, ¿no? Y se suceden también a la par escándalos financieros. En los años 70, fines de los 70, se sucedió el escándalo financiero de corrupción más grande en Estados Unidos, no en términos de plata, sino más grande, porque logró lo que pasó solo una vez en la vida de este país, ¿no? Que un presidente en funciones dimita, un presidente no termine su periodo, ¿no? Eso ha pasado solo una vez en este país, en Estados Unidos, ¿no? Ni en las circunstancias más crudas de escándalos tan grandes, como por ejemplo Clinton con Mónica, ni siquiera en esas circunstancias que fue un escándalo mayúsculo, la institución presidencial se vio afectada, dejando de ser presidente, renunciando a la presidencia. Algo que a nosotros, los peruanos, pues, nos tiene ya sin cuidado. Mañana de repente sucede un escándalo chiquillo, otro Rolex, y renuncia, y la quitan, y la vacan. Aquí cambiamos de presidente como si cambiásemos de zapatillas, ¿no? En Estados Unidos solo una vez en sus tantos siglos de vida cambió un presidente, dimitió. A raíz de este escándalo que sacudió la vida política, económica de este país. ¿Alguien sabe de qué escándalo estamos hablando? ¿Alguien sabe de qué escándalo estamos hablando? ¿De qué caso de corrupción estamos hablando? ¿Alguien escuchó hablar del escándalo de Watergate? ¿No? Del caso Watergate. ¿Ah? Cuando suceden los escándalos de corrupción, de inmediato le apodamos Gate. ¿Te acuerdas del Vacuna Gate? No sé por qué no le han puesto los Rolex Gate también, ¿no? Bueno, acá en todo el mundo, en escándalo, el Vacuna Gate que pusimos, ¿no? ¿Por qué? Porque deriva de este sonado escándalo de corrupción en Estados Unidos, finalizando la década de los 70. Este escándalo de corrupción tiene una trama de corrupción desde muy atrás, que viene de empresas que pagaban cupos, coimas, ¿ya? Y escaló el escándalo hasta impactar en la institución presidencial y se cayó, tumbó al presidente. Como ya impactó en la política ese escándalo, entra a tallar el Congreso estadounidense y comienza el Congreso estadounidense a estudiar la problemática de la corrupción en la empresa. ¿Qué está pasando con las empresas que pagan cupos, pagan coimas, coimean autoridades en África, en América Latina, ¿no? La empresa estadounidense. ¿Qué está pasando? Y lo que estaba pasando es que a las empresas les faltaba pues tener estándares de control interno. Eso fue una de las primeras conclusiones a las cuales se arribó en este grupo congresal, ¿no? Falta control interno. Chévere, bacán. A ver, ¿cómo podemos solucionar eso? A ver, ¿qué es control interno? A ver, traigan los conceptos de control. Y mira el concepto que teníamos de control interno.
control interno contable por acá, control interno administrativo por allá, contadores que no querían ver más allá de los números del estado financiero. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿No? Tenemos que reestructurar todo eso. Tráeme a los especialistas acá. Entonces llamaron a 5 organizaciones de especialistas, hablamos de contadores, auditores, financistas, ¿no? No me acuerdo qué otra organización más, seguro también administradores, economistas, también a que juntos vuelvan a pensar y a repensar qué es control interno, qué cosa es control interno, ¿no? Ya vemos que el concepto todavía sigue siendo algo escapadizo, ¿no? Algo etéreo, ¿no? Así que se sientan estos asesores y comienzan a producir un concepto de control interno. Y allí es que nace este concepto que hoy por hoy apodamos COSO, ¿ya? ¿Por qué se apoda a este concepto nuevo de control interno COSO? Bueno, pues ya sabes cómo son los gringos, ¿no? El comité es el comité de asesoramiento a la comisión Treadway. La comisión Treadway es la comisión de los congresistas, ¿no? Acá hemos tenido también célebres comisiones de congresistas. Teníamos la megacomisión, la comisión de tal nombre de congresistas, ¿no? Bueno, allá le ponen al nombre del presidente, se le apoda a toda la comisión. La comisión Treadway. Perfecto. Los asesores de la comisión Tradeway es el Committee of Sponsorship Organization of the Tradeway Commission. Disculpen mi francés. Muy largo el nombre. No, está loco ese nombre largo. Entonces, el acrónimo, las primeras 4 palabras, su primera letra, ahí está C-O-S-O. COSO. Ya estuvo. Entonces, esta comisión se apodó COSO. Es un apodo, es una chapa. Se apodó COSO. El producto del trabajo de estos asesores se le apodó el informe COSO. Es un producto, es una forma de referirse a él, pero no es el nombre oficial. Acá están las organizaciones que formaron parte de la comisión COSO, ¿ya? Del COSO como tal. Tenemos a la Asociación Americana de Contabilidad, Instituto Americano de Contadores Certificados, Ejecutivos de Finanzas Internacionales, Instituto de Auditores Internos y Asociación Nacional de Contadores. Acá está, 5 organizaciones que formaron el Comité de Asesores de los Congresistas. Y con ese trabajo que hicieron estos señores en los años 80, sacaron una ley de lucha contra la corrupción en las empresas, la ley LSPA, ¿ya? Entonces, que ya recaba estos desarrollos en control interno, ¿de acuerdo? Para los años 90, el producto de estos auditores, sus reportes, su informe, ya se pudo hacer público. Recuerda, estamos hablando de un congreso, del Congreso de Estados Unidos y se mantenía la reserva. Pero ya en los 90 esto ya se pudo hacer público, así que estas organizaciones que tomaron una personalidad jurídica se juntaron, sacaron el comité COSO, y les gustó la chapa y se apodaron COSO, ya sacaron su primer libro, ¿no? Que es el COSO, se le llama de una manera incorrecta, a mi entender, COSO 1 le llamaron, ¿ya? Pero con su primer libro, su primera producción, que su nombre es Control Interno Marco Integrado. Internal Control Integrated Framework, ¿no? El marco integrado del control interno. ¿Por qué? Porque es el nombre adecuado, apropiado, porque estaban volviendo, digamos, a reinstitucionalizar un concepto. ¿De acuerdo? Recuerda, el concepto de control interno ya estaba, ¿cierto? Partido, ya no recababa la realidad. Aquí tenemos un nuevo concepto de control interno emitido, emanado por estos especialistas que formaron parte de estos asesores de los congresistas y sacaron una ley. Esa misma recomendación ahora sale al público para que la empresa que desee tomar este modelo lo aplique
lo aplica en su organización. Y el control interno ahora ya tiene un concepto nuevo, un concepto para los tiempos modernos. Hablamos del año 1992. ¿Quién nació en el 92 por acá? Estamos 24, ¿qué edad tiene? 32 añitos. Ahí sí, ahí está el coso. ¿Ya? El control interno, entonces, estimados amigos, pasa a ser ya no solamente salvaguardar los activos, ya no solamente revisar la información contable, ya no va a ser solamente revisar si la entidad tiene un plan de trabajo y tiene medidas administrativas. No, 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 no. Todo. Ahora es un todo, ¿no? Control interno ahora es un proceso. Hay que anotar esa palabra, proceso, queridos amigos, porque probablemente hablemos nuevamente de lo que es un proceso, ¿no? Y aquí felizmente estoy entre profesionales de la administración, a los cuales no les es ajeno el concepto de gestión por procesos, ¿no? La gestión por procesos es una forma de trabajar una organización ordenándola en función de sus actividades transformativas, ¿no? ¿Qué cosa hace la empresa? Producimos, no sé, pues aires acondicionados, perfecto, listo. Entonces, para llegar a producir un aire acondicionado, ¿qué procesos internos haces? La empresa desarrolla unos procesos de carácter gerencial, ahí está, Desarrollamos una cadena de procesos de carácter operacional que nos va a conllevar al producto que vendemos y desarrollamos otro conjunto de procesos de carácter administrativo y de apoyo. Todo eso es la empresa vista, observada desde el punto de vista de los procesos, ¿ya? De los procesos. Listo, entonces no es raro ver allí la palabra proceso, ¿no? Algo, el conjunto de actividades tiene una finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad de este proceso en el cual interviene el directorio de la entidad, la gerencia, el resto del personal, la finalidad de este proceso es proveer a la empresa de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, ¿no? Los objetivos de la empresa es la razón de ser de la empresa, entonces allí voy a potenciar que se alcancen, que se logren, a eso apunta el control interno. 1992, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr ese objetivo? Bueno, vamos a trabajar en el cumplimiento de las leyes y las normas aplicadas. Recuerda que vienen de un problema de corrupción, entonces, cumplimiento de normas y leyes. Obtención de información financiera fiable, eso implica valorar, salvaguardar y hacer correctamente los activos, y no solamente los activos, toda la información financiera. Y finalmente, el hacer propio de la empresa vinculado a la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. Entonces, son tres objetivos que se plantea el control interno, no como objetivos finales, sino como medios para lograr el objetivo que es propio de la empresa, ¿no? La razón de ser de la empresa. ¿Ya? Ahí podemos ver un concepto que ya engloba todo, toda la organización, toda la empresa. Ahí está el concepto integrado de control interno. ¿Ya? Este concepto se le llamó de una manera, ¿cierto? No correcta, coso 1, ¿no? Porque después hubieron algunos cambios y comenzaron a cada cambio coso 2, coso 3, no sé, van por el coso 5 ahorita, creo. No, no, no. Vamos a hablar con propiedad. El coso es el coso marco integrado. En el año 92, esto era novedosísimo, pues, ¿no? Una novedad, porque el control interno tenía, pues, determinadas funciones, ¿no? Determinadas componentes.
división del trabajo, rotación del personal, registros contables, ¿no? Pero cuando vemos los elementos, los componentes del sistema de control interno, monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgo, ambiente de control, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo cierto es que este concepto integrado agrupaba, ¿de acuerdo? Los pilares, los componentes del control interno con los objetivos y el alcance. El alcance es a toda la entidad, a toda la organización, según sus unidades, sus actividades. Todo entraba a ser parte del control interno. ¿Ya? Y comenzaba estableciendo este primer componente, el ambiente de control. ¿Qué cosa es el ambiente de control? El grado de conciencia general que existe en la organización respecto de los controles. Y tú sabes que aquí tiene que ver con la cabeza de la organización, ¿no? Si la empresa a nivel gerencial, a nivel directivo, pues no quiere saber nada del control, bueno, difícilmente el brazo, la pierna de la organización va a poder hacer algo, ¿no? Aquí es un tema de cabezas, ¿ya? Así que aquí se busca compromisos de la organización, de su parte gerencial, compromisos firmados y destinados a implementar controles internos según lo que recomienda el COSO, ¿no? Según lo que recomienda el COSO. Dentro de la serie de compromisos, ¿no? Que se le llaman también normas de control interno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Mi organización va a tener una estructura adecuada a los objetivos de la empresa. Voy a trabajar al interno de mi organización los procesos, ¿no? Por procesos. Voy a cubrir con cada proceso con personal seleccionado de manera por competencia, ¿no? Si de verdad es una persona competente para la función que necesito y espero de ese profesional, de esa persona. Ya vamos abarcando todo el quehacer de la empresa, ¿no? Ya vamos abarcando todo el quehacer de la empresa. Así se van identificando y seleccionando procedimientos para coberturar a toda la empresa con mecanismos de control interno en el marco de este nuevo sistema, ¿no? Así entonces, la empresa organiza procesos, ¿de acuerdo? Organiza procesos. En esos procesos se va a hacer evaluación de riesgos. O de repente la empresa hace evaluación de riesgos a sus objetivos, ¿no? De repente hace planes a futuros y estos planes también se someten a la evaluación de riesgo. Lo cierto es que tenemos que tener una instancia donde hacer evaluación de riesgos. Generalmente es el proceso. Ya te dije lo que hace un rato, lo que es el proceso, ¿no? El proceso es el conjunto de actividades que transforman una entrada, un input, en una salida, un output. Por ejemplo, vamos a ver, estoy en la oficina de personal, ¿qué tiene que ver personal con hacer aires acondicionados? O sea, la empresa tiene la función de recopilar a su equipo, ¿cierto? De reclutar a la gente para su trabajo. Entonces, la oficina de personal, está bien, no construye directamente los aires acondicionados, estamos hablando de una empresa hipotética que venda eso, pero sí tiene que seleccionar al personal que va a hacer eso, ¿ya? Que va a hacer esa función. Entonces, también hace productos, también entrega productos. ¿Cuál será el producto de la oficina de personal? Reclutar buena gente. Listo, vamos a ver el proceso de reclutamiento, ¿ya? Para que veas, ¿no? Todo está interconectado, chicos. El proceso de reclutamiento parte por el pedido de las áreas, ¿no? De repente queremos 2 ingenieros para el área, ¿cierto? De producción, porque por razones X ya no están. Entonces, personal, reclútame, ¿cierto? A dos tigres acá. Muy bien, ¿cómo los quieres? Quiero que tenga tanta experiencia, tanta profesión, tanta perfeccionamiento en esta especialidad. Perfecto, input, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso lanzo mis procedimientos de headhunter, de cazador de cabezas. Tal vez publique, ¿no? En los periódicos, en las páginas web, publique
empresa solicita, ¿no? Una vez que tenga estos intereses de personas, con evaluar currículos, tomar exámenes, en fin, cualquier proceso que involucre, ¿ya? Que involucre la selección de personas, ¿no? Ya estamos viendo las actividades transformativas, ya estamos pidiendo, publicitando el concurso, evaluando, tomando exámenes, actividades transformativas. ¿Cuál será el output? ¿Cuál será el resultado de este proceso? La selección de las dos personas. Ahí está, entraron 20 al proceso de selección, 2 quedaron. Ahí están los 2. Ahí está. Ese es un proceso, querido amigo. ¿Ya? El identificar esos procesos es hacer gestión por proceso. Y eso data, querido amigo, desde hace, ¿no? Los 40 años atrás, por lo menos, los 80 más o menos, data esa forma de gestionar, de gerenciar. Ahora hay formas modernas, sí, hay formas más modernas, ¿no? Hablamos de los 90, aquí estamos hablando de los 90, 92. Entonces, la instancia donde se hace gestión de riesgo es a los procesos. Cada proceso se somete entonces a una revisión para identificar riesgos, para valorarlos, ¿no? Para establecer lo que le llaman el apetito de riesgo. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? Y una vez que tengamos evaluados los riesgos, vamos a establecer qué medidas de control, qué actividades de control tiene que hacer la empresa para mantener esos riesgos a raya, ¿no? Las actividades de control para mantener esos riesgos a raya. A ver, los riesgos en el proceso de compras, por ejemplo, ¿no? En el otra área de la misma empresa que hace aire acondicionado, la empresa de compras. Listo, medidas de control para evitar el riesgo, querido amigo, porque el riesgo ya vamos viendo que va a tomar diferentes formas, ¿no? No es el riesgo de la empresa en general, eso es la gerencia, tiene que ver eso. Hablamos de los riesgos a nivel operativo, del proceso de compra. Ahí se hace evaluación de riesgos, ¿ya? Y el riesgo, vamos a ver que se va a ir dando en función, pues, a los problemas que se va obteniendo, ¿no? Por ejemplo, puede existir un riesgo de carácter operativo, el proceso en su propio accionar puede generar problemas, riesgos. Estoy contratando con una empresa que no tenga la capacidad financiera, por ejemplo, para afrontar una compra, ¿no? O le estoy comprando a una empresa sin la suficiente capacidad, por ejemplo. Riesgo operativo, ¿no? Estoy de repente comprando temas por los cuales los compradores, los funcionarios de esta oficina de compra no tienen experiencia en importar y ese tipo. Es un riesgo que puede afectar la compra. Son riesgos operativos, pero también pueden suceder otros riesgos. Ahí está, el riesgo de persona. Perfecto, Jorge, muy bien. Son riesgos operativos. Pero también pueden existir, les decía, riesgos de que no se meta la pata. Un riesgo operativo es porque alguien mete la pata por inexperiencia, por esto, por falta de capacitación. Metemos la pata. Pero un riesgo que, ¿cierto? En el cual no se mete la pata, sino se mete la mano, ¿ah? Es un riesgo de corrupción. Es un riesgo de fraude, ¿no? En la empresa privada le suelen llamar fraude. Entonces, por ahí en la compra puede darse el riesgo de que le compres a tu proveedor de confianza y el proveedor de confianza a ver, 30 computadoras para la empresa. Muy bien, toma 31 porque tú eres buena gente, ¿no? Entonces, esa computadora, ya ve tú qué uso le das. Claro, que ya sabes a dónde va a parar esa computadora número 31. Pero por haber hecho esa orientación a ese proveedor en concreto, el proveedor pues puede vender cualquier cosa, pues, ¿no? Y no va a tener un reclamo ni una exigencia del área porque ya le dio su cariño, le dio su alita, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese riesgo? Ese riesgo de que haya fraude, riesgo de corrupción. Mira lo que se puede ir monitoreando, perdón, lo que se puede ir determinando con una evaluación de riesgos. Listo. ¿Cómo hacemos que ese riesgo de fraude interno, como lo dice muy correctamente
Jorge, ¿cómo hacer que ese riesgo de fraude no cuaje? Porque, ojo, nadie está señalando eso está sucediendo ahorita, porque si sucediese en ese momento, alguien tiene que tomar medidas ya no preventivas, sino correctivas, ¿cierto? Listo, vamos a tomar medidas preventivas, medidas de control, excelente. ¿Ya? ¿Qué medidas de control podemos tomar para evitar este riesgo de fraude? Este riesgo de que se favorezca a un proveedor con dádivas, en fin. ¿Ya? Tenemos que tomar medidas de debida diligencia, por ejemplo. Fidel, por supuesto, te escucho. Profesor, el control previo con el control concurrente están amarrados ahí. El trabajador se le hace conocimiento cuáles son sus funciones y ahí se le hace saber de igual manera la relación que puede haber con, en este caso, con el cliente, ¿no? O con la persona que vende un producto, o qué sé yo. Entonces ahí se le hace ver, se le hace notar el riesgo que está estimado, que puede pasar, que puede suceder, y las medidas que debe tomar el trabajador. Y en el control concurrente se hace la verificación si es que este trabajador viene cumpliendo o no. Y eso es fácil el poder verificar cuando el cumplimiento del manual de funciones en el control previo se le hace de conocimiento para con el cliente, para con la persona que vende el servicio. Si no se está cumpliendo y si el trabajador que tiene que ver con esa laboriosidad, la jefatura constata que este trabajador no está cumpliendo sus funciones, hay algo ahí. Hay algo ahí que no es correcto. Y ahí se invita, pues, con documentos, qué sé yo, dice, ¿qué está pasando usted, señor? Se le dijo que haga este trabajo de control y usted no lo hace. Nosotros hemos Bien, detectado de que usted no cumple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y luego, pues, seguirá los demás procedimientos, ¿no? sin duda, sin duda. En lo que tú acabas de decir, Fidel, es justamente este monitoreo, ¿no? Este monitoreo, que es también función de las personas que tienen a su cargo los controles gerenciales de la organización. Hablamos de una organización que no necesariamente tenga ahí al dueño, ¿no? Mirando ya una organización que pasó a otros estadios más grandes y tenga que implementar sistemas de control, ¿no? Y va a haber momentos para poder establecer parámetros, control previo, y momentos para verificar que se está realizando lo que se dispuso previamente, control concurrente. Y ahí cuaja, encaja lo que nos estás indicando a la perfección, estimado Fidel, sin duda, sin duda. Entonces la organización tiene que establecerlos primero, tiene que establecerlos y se establece a nivel de riesgo. El riesgo de que se incurra en actos de corrupción en las compras de la empresa se van a prevenir de esta manera. No sé, pues haciendo cursos de capacitación, ¿no? Instituyendo códigos de conducta, estableciendo líneas Como de confesión, ética. ¿qué doy? ¿Qué hago yo? A la hora que ya te vamos a abandonar. Disculpen, ya. Estableciendo procedimientos de cotejo, de verificación, la debida diligencia. ¿Qué significa debida diligencia? El investigar con quién me vinculo, ¿no? Clientes, proveedores, trabajadores, debida diligencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo este conjunto son actividades de control. Y no es que se genere una oficina de control y a que ella la haga, no, querido amigo. Esas actividades de control se tienen que hacer por la misma persona que trabaja, por el jefe inmediato de esta persona y por los niveles gerenciales. Actividades de control para mantener mitigados los riesgos. Querido amigo, un riesgo no se desaparece. Para desaparecer un riesgo, tenemos que aplicar ese viejo refrán que dice, muerto el perro. ¿Cómo, ¿Cómo es el refrán? Muerto el perro, ¿qué más sigue? Bueno, muerta la rabia. Y la rabia es el riesgo. Pero no podemos, la empresa no puede darse el gusto de dejar de hacer el proceso de compra porque hay mucho riesgo. ¿Y cómo vas a cómo vas a operar si no compras lo que tienes que comprar? Tenemos que aprender a convivir con los riesgos. Y no solamente convivir sin hacer nada. Gestión de riesgos.
Y de eso, querido amigo, de eso va a tratar nuestro curso. De eso. Mira, estamos hablando de los 90 todavía. Conceptos nuevos, novedosos en aquella década para la empresa privada, para la empresa privada. Ese sistema para que opere, que como tú ves es bastante lógico, bastante secuencial, para que opere necesita la participación de todos en la empresa. Necesita que todos estén informados, todos estén comunicados, todos en la empresa. Desde, ¿cierto? El vendedor, el operativo, el operario, hasta el gerente, hasta el directorio, todos tengan que estar enterados, informados y sobre todo involucrados con los controles internos. Y finalmente, para que el sistema funcione, tiene que haber actividades de monitoreo, de feedback, de retroalimentación. ¿Qué salió mal el año pasado? ¿Dónde fallamos? Para poder tomar medidas de mejora en el propio sistema que estamos implementando. Eso, querido amigo, es lo novedoso del COSO. Me salió un verso sin esfuerzo. Eso es lo novedoso del COSO que salió hace 30 años atrás. Ese COSO de inmediato se convirtió en un estándar internacional. Se creció como la espuma, pero no mitigó los escándalos de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue evolucionando, la vida sigue evolucionando. En el año 2013, hace 11 años atrás, este concepto del 92 se actualizó. Hoy tenemos un marco integrado con un concepto más actual, no varía en nada, ojo, quiere decir que el COSO del 92 como concepto ya no existe. Existe un solo COSO, el COSO que es el marco integrado, ¿no? Por eso les digo que no es adecuado decir COSO 1, COSO 2, COSO 3. En ese criterio, esto que vemos al frente es el COSO 3, pero no podemos decirle eso porque la actualización absorbe el concepto del 92 y lo estructura, ¿ya? Entonces se actualizó, se recogen algunos cambios, no se alteran los conceptos originales, se crean algunos principios, ¿no? Se disecciona cada componente en principios y digamos, sale remozado el concepto del marco integrado. ¿De acuerdo? Esto fue en el año 2003. Asignar responsabilidades, segregar funciones, así es Ángel, también son medidas para mitigar riesgos, asignar responsabilidades, segregación de funciones, establecer políticas, procedimientos. Vamos a hablar de todas estas mecanismos de control largo y tendido, chicos, largo y tendido. Yo quiero que también vayamos todos interviniendo, porque vamos a necesitar de todos acá. Vamos a poner ejemplos de entidades, vamos a hablar del Estado, llegado el momento, y vamos a poner ejemplos de entidades públicas, y serán ustedes, según obviamente sus intereses, hablamos de repente de universidades, de municipalidades, bueno, regionales, ministerios, ¿por qué no? Y todo esto vamos a tener que llevarlo a la práctica, ¿ya? Pero vamos conociendo conceptos, ya creo que estamos con el concepto COSO ya interiorizado, ¿no es cierto? En el año 2004, volvió a venir a subsistir otra andanada de escándalos financieros, esta vez a raíz de las famosas cierto .com que les dije hace un rato, ¿no? Se generó una una burbuja de la bolsa de valores, que fue la .com, pero también una andanada de escándalos de corrupción increíble, ¿ya? Aquí sucedió en el año 2001 el escándalo Enron. El escándalo Enron es el escándalo, digamos, el abanderado de los escándalos de corrupción en el mundo financiero, no en el mundo empresarial. El caso Watergate es el abanderado en el tema político, ¿no? Pero si te das cuenta, querido amigo, de aquí en adelante serán unos escándalos financieros los que den forma a las regulaciones y a los controles, ¿no? A las regulaciones y a los controles. Los escándalos financieros. En el año 2001, como te digo, se suscitó el escándalo Enron, ¿no? Yo te recomiendo que pegues una googleada, busques qué es Enron, ¿ya?
Esta era una empresa muy grande, de dimensiones de Estados Unidos, era la 7ª en activos, ¿no? Ya la burbuja inmobiliaria salió en el 2008, ¿no? En el 2001 la burbuja fue la de las .com. Cualquier empresita que se formaba y salía de inmediato a bolsa y todo el mundo se la peleaba. A los 2, 3 semanas la empresa quebrada y los valores de esa empresa en el suelo, burbuja, ¿ya? Pero en este año, te decía, la empresa se llamaba Enron, es una empresa gigante, ¿no? Una macroempresa, la 7ª en tamaño de Estados Unidos, ¿no? Imagínate que las empresas hoy por hoy en Estados Unidos valen $1 billón, ¿no? $1 billón en español, ¿ah? Porque en Estados Unidos, en el mundo anglo, 1 billón son 1.000 millones, no confundir. Aquí en español, 1 billón es 1 millón de millones. Hay empresas que ya llegaron a valer 1 millón de millones en Estados Unidos hoy por hoy. Claro, en aquellos años no, pero la 7ª empresa en capacidad económica del año 2001 era la empresa Enron. Comerciaba energía eléctrica y era una empresa boyante, rica, ¿no? Nunca perdía en la bolsa, nunca sus valores caían, porque los estados financieros salían, pero preciosísimo, bien bacán. Siempre ganancias, siempre utilidad, siempre activos creciendo. Era lo plus ultra, ¿no? Hasta que un día, hasta que un día no tuvo para pagar una cuota de banco. No sé, pues como que acá, pues no sé, pues aquí lo veo que maneja su Cherokee, maneja su Meche, su Mercedes-Benz, ¿no? Estás bien al iPhone, no sé, número 30.000, ¿no? Estás bien, no sé, al Versace y todo, y no tengas para comprarte un cigarro, ¿no? Oye, ¿cómo es eso? ¿Tienes todo eso y no tienes para un cigarro? ¿Ya? Esta empresa, con todas sus riquezas, no tuvo para pagar una deuda de banco. Y eso levanta las miradas de todos, pues, ¿no? ¿Cómo es esto? Que una empresa tan acaudalada no tenga para pagar una cuota de banco. Y comenzó a una andanada de problemas financieros que al cabo de un mes trajeron su valor desde los 90 a $100 cada acción en picada a valer menos de 10 centavos de dólar. Costó basura. Era una acción basura. Esa caída en el valor ocasionó pérdidas increíbles, sobre todo a jubilados, pensionistas. ¿Qué pasaba con Enron? Que era una contabilidad como un castillo de naipes. Esta empresa invertía de manera arriesgada y cuando la empresa perdía, generaba pérdidas, estos palomillas, estos contadores palomillas, y se inventó el término con ellos, contabilidad creativa, mire el eufemismo, ¿no? Contabilidad creativa, ¿no? Mentira, es mentir. Entonces esta empresa creaba subsidiarias, invertía, perdía. ¿Y qué crees que hacía con esa pérdida? La convertía, la hacía poner en los libros contables como un activo. Activar significa pues que tienes un activo. ¿Qué es un activo? Un generador de riqueza, por lo tanto es una posesión, ¿cierto? Que tiene un valor específico en la empresa y genera riqueza. Pero era pérdida y las ponían como si fuera la contabilidad como un activo. Y siempre la contabilidad hermosa, linda, bella, de estos fascinerosos, dijo mi abuelo, de Enron. Y ahí estaban pues ahí compinchados con el auditor, lo que podemos esperar de un escándalo de corrupción de dimensiones mayúsculas. Ese tipo de escándalos de corrupción se suscitaron en el año 2000, 2001, 2002, ocasionó que se vuelvan a sentar los amigos del COS. A ver qué está pasando ahora con el tema de estos escándalos de corrupción. Y estos señores, esos amigos del COSO, produjeron una variante del concepto COSO, pero enfocado a estas grandes empresas, enfocado en el riesgo, ¿ya? La gestión de riesgo que ya se planteaba en el COSO, en el marco integrado, la llevan a un nivel más avanzado aquí y establecen pues
que uno de los objetivos de la empresa también tiene que ver con el tema de la estrategia, la misión, la visión de la entidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos creaban empresa solo para ponerla en bolsa de valores y lucrar, ¿no? Lucrar, especular. Pero era un castillo de naipes, ¿no? Este coso se crea para esas empresas con esta dimensión. Ves que el coso se vuelve el modelo de control se vuelve más robusto, ya no tiene 5 componentes, ahora tiene 8 componentes, más trabajo, más cosas por hacer, ¿ya? Y quedó establecido el coso ERM. El coso ERM, Enterprise Risk Management, es una variante, querido amigo, del coso, ¿ya? Del concepto del marco integrado. Es una variante, no es el coso 2, ni el coso 3, eso venía a ser el coso 4. En el año 17, este concepto coso ERM se actualizó en el año 17 y establece pues también mayores definiciones, establece principios, componentes, ¿ya? Y tenemos que el control interno hoy por hoy está definido por el coso como un estándar mundial, ¿no? Pronto todas las empresas del planeta Tierra comenzaron a aplicar este modelo y no es que sea el único, no, en otros países también generaron modelos de control interno, pero el coso sale ganando porque, bueno, es Estados Unidos, pues, ¿no? Todas las empresas negocian con este país a esos niveles y prefieren adecuarse a los controles, a los estándares de ese país, porque cotizan en bolsa de Estados Unidos. Aquí en Perú hay empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, y tienen que aplicar la regulación de ese país. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto, el modelo de estudio del coso con sus componentes y su evaluación de riesgo y todo eso, muy pronto se convierte en un estándar mundial. ¿Ya? En esta circunstancia es que en el año 2006 el Perú adopta el coso. ¿Ya? El Perú trae a su regulación este modelo moderno, este modelo que está dando la hora en el mundo, lo adopta el Perú. 2006, hace 18 años atrás. Y de eso, queridos amigos, vamos a hablar la próxima semana. Ya el día lunes ya vamos a entrar a hablar de la cosa gubernamental, vamos a hablar del Sistema Nacional de Control y qué tiene que ver eso con los controles internos de la organización y dónde lo ubicamos en el quehacer de la función pública, el tema del control interno. Muchos dicen, no, eso no es un sistema administrativo. Pero te voy a indicar que posiblemente sí lo sea, ¿ya? Pero a eso lo vamos a ver con más tranquilidad el día a día lunes. Chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Hemos dado un recorrido entre la semana, entre lunes y hoy, de todo el concepto que es control interno. ¿Qué cosa es control interno? ¿Cuáles son sus modelos de estudio? Y hemos llegado a la actualidad teniendo estas dos vertientes, ¿no? El marco integrado y el coso enfocado en riesgos. Enterprise Risk Management. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda que haya quedado sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Espero que no, espero que haya quedado claro. Como se dice, cierto, su silencio me dice eso, ¿no? No creo que me quiera decir otra cosa. Porque confianza creo que sí hay para que me digan lo que tengan que indicarme, ¿ya? El día lunes, chicos, si no hubiera ninguna pregunta, ya vamos a hablar del Estado, ¿no? Esto ha sido una clase introductoria, una clase, no sé si llamarle netamente teórica, pero el lunes ya vamos a hablar del Estado, ¿de acuerdo? Sheila, gracias por tu comentario, es bienvenido, todo quedó claro, pero si fuera que no, con gusto, chicos, con gusto lo conversamos, ¿ya? Este material creo que ya está en su página, en su aula virtual, para que lo puedan descargar. El día lunes terminamos con esta diapositiva, explicar esa pantallita nada más, que es un poquito, nos tomará unos minutos, ¿ya? Porque está bien, el control interno es importante y todo, pero tampoco es la panacea, ¿no? Tampoco es cierto
¿cierto? ¿Qué te digo? La divina trinidad en anticorrupción. Tiene sus bemoles, tiene sus limitaciones. Listo, chicos. Sheila, gracias. Lucho Fajardo, gracias. Conmigo será entonces, chicos, hasta el día lunes, ¿ya? 8 en punto, como siempre, ¿ya? Gracias por su atención. Gracias, Walter, ¿ya? Gracias por su asistencia, chicos, ¿ya? Espero que no decaiga, que no decaiga. Nos vemos. Sobeida, desde Piura, caramba, un gusto, Sobeida, desde Trujillo por acá. Ángel, excelente, gracias, me dice. Estimado Carlos Enrique, gracias, gracias. Listo, chicos. Pásenla bonito, ya. Espero que todo esté tranquilo y el día lunes nos vemos. Ya, buen fin de semana. No se porten mal, ¿ah? Ok. Hasta luego, Sobeida, hasta luego. Estimado Fidel. Nos vemos, nos vemos.